Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 20 de enero del 2025 y hoy vamos a dar las reflexiones sobre la hermenéutica. En esta última jornada hemos visto todo el estudio de la hermenéutica, que es una disciplina fundamental referida a comprender la interpretación de los textos, discursos y prácticas culturales. A lo largo de estos días hemos explorado a Gadamer, hemos explorado a Rico Hert, hemos explorado a Dilthey, quienes han moldeado y enriquecido esta disciplina, ¿no? La hermenéutica en su esencia se presenta como una ciencia de interpretación, la ciencia de la interpretación. Entonces busca no solo entender el significado superficial de los textos, sino que también las intenciones, los contextos históricos y los presupuestos previos que influyen en la producción del sentido mismo, ¿no? Durante esta semana hemos visto cómo la hermenéutica se ha transformado desde una metodología académica que solo leía textos bíblicos y interpretaba, hasta el enfoque que hoy conocemos en todos los ámbitos de la experiencia humana: historia, literatura, sociedad, discursos políticos, etc. Entonces aquí hemos cuestionado también entre el conocimiento subjetivo y la objetividad. Entre la subjetividad y la objetividad hemos puesto en punto estas dos formas de interpretación, ¿no? Que la hermenéutica en diferentes enfoques parece que es siempre subjetiva, llegando a un punto de sus críticos la dicen que es relativa, tiene esta relatividad y eso es perjudicial, pero llega un punto también donde se vuelve objetiva y no hay más desarrollo para la hermenéutica. Entonces vemos cómo estas distintas formas de aplicar estos distintos enfoques han sido fundamentales para el desarrollo de esta ciencia. Y a lo largo del siglo XX también se ha dado de importancia el lenguaje. El lenguaje ha sido uno de los puntos más cruciales para el desarrollo del individuo, ¿no? Porque el lenguaje representa todo lo que concierne a comprender el mundo, ¿no? Pero este comprender el mundo está presupuesto ya en el lenguaje, y Saussure, Derrida ya nos hablarían del estructuralismo, ¿no? Que la estructura es primero y el lenguaje es lo segundo. Entonces aquí habría un tipo de estructura ya que ordena todo, y que el lenguaje solo es una manifestación de esa estructura. Muy interesante también, ¿no? Y que vamos a hablar evidentemente a profundidad sobre estos temas, pero hoy, como estamos en las reflexiones sobre la hermenéutica, vamos a dar un repaso entonces a lo que hemos hablado, a las conclusiones clave a las que hemos llegado, ¿no? Por ejemplo, en Hans-Georg Gadamer, y la importancia del horizonte. Aplica este concepto en la interpretación, ¿no? Para Gadamer, la interpretación está profundamente influenciada por el horizonte del intérprete, es decir, el conjunto de presupuestos, prejuicios, experiencias y tradiciones previas que cada individuo lleva consigo mismo en el momento de interpretar un texto. Y eso significa que el proceso de interpretación no es un acto neutral, sino que está marcado por la subjetividad y el contexto histórico del lector. El horizonte del intérprete y el horizonte del texto se encuentran en una especie de diálogo, lo que permite que ambos se transformen mutuamente y generen un nuevo horizonte. Esta fusión de horizontes es muy interesante porque consiste en que la interpretación no solo es del intérprete, sino que el mismo texto tiene su propio horizonte, y ambos horizontes se fusionan de manera dialógica, conversan, y este proceso de fusión implica que el intérprete abre su comprensión a lo que el texto tiene que ofrecer, y el texto a su vez afecta la visión del intérprete, produciendo ahí una nueva comprensión. Y eso es muy interesante, ¿no? Y para Gadamer, la interpretación no es una actividad aislada, sino que está profundamente vinculada con la tradición. La tradición no es un obstáculo para la comprensión, sino que constituye el marco dentro del cual interpretamos. Hablamos de historia, hablamos de tradición. Al influir en el horizonte del intérprete, en la interpretación, este juega un papel muy positivo a enriquecer nuestra comprensión y dar profundidad al proceso interpretativo.
muy muy curioso. Y a diferencia de Gadamer, tenemos el enfoque de Paul Ricoeur, que nos habla de este tipo de metáfora y dialéctica entre el lector, el texto y el autor, ¿no? Que es muy interesante también, porque estos tres componentes se ven en su hermenéutica, dado que Ricoeur propone el énfasis del diálogo entre el intérprete y el texto, pero resalta el papel fundamental del texto como un mundo autónomo que invita a la interpretación. Este mundo autónomo es diferente al autor incluso, y el autor es como un tercer componente que ya aparece porque el texto tiene su propio mundo y podemos encontrar significado incluso que el autor no pensó que escribió, referido al intérprete, ¿no? El intérprete puede encontrar un significado en ese libro que el autor ni siquiera pensó en esto. Entonces eso es algo muy interesante. Entonces, para Ricoeur, los textos tienen una polisemia inherente. Esta polisemia, es decir, pueden tener múltiples significados, y es tarea entonces del intérprete, del lector, de nosotros, explorar esta multiplicidad de sentidos a través de este proceso crítico, reflexivo que ofrece la hermenéutica en el enfoque de Ricoeur. La metáfora, Ricoeur coloca la metáfora al centro de la reflexión hermenéutica, al centro, ya que las metáforas pueden transformar nuestra manera de ver el mundo, y este proceso de metaforización, de metáfora, da lugar a una interpretación más rica y profunda, porque se puede desplazar la comprensión de los términos literales, esos términos que se aplican literalmente, hacia una comprensión más simbólica. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque recordemos que en los textos bíblicos se hablaba con parábolas. Estas parábolas no se entendían muchas veces, y si se entendían tenían muchos significados en la comprensión misma de la persona. Por ejemplo, cuando usted lee un texto después de 5 años y lo vuelve a leer, y hay ciertas cosas, ciertos significados, ciertos términos que cobran mucho más sentido y que antes no veíamos. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Con la hermenéutica y este proceso metafórico de metaforización. Y para Paul Ricoeur, la interpretación es este proceso dialéctico entre el texto y el lector, pero el texto no es simplemente una realidad pasiva que el lector descifra, sino que es un objeto que genera significado, que se interrelaciona con el lector, y este enfoque pone énfasis en que el texto tiene esta autonomía que el lector debe confrontar, pero al mismo tiempo el lector contribuye activamente a la creación de sentido de ese texto. Entonces, Ricoeur también destaca esta importancia de temporalidad en el proceso de interpretación. La interpretación no es un acto instantáneo, sino que se extiende a lo largo del tiempo, evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? Como hemos mencionado en varios episodios anteriores, lo que yo interpreto ahora no es lo mismo lo que interpretó hace 500 años, por ejemplo, un filósofo escolástico, y no es lo mismo que interpretó Aristóteles y Platón. El contexto es muy diferente, y este enfoque pone énfasis en el que el texto tiene una autonomía que el lector debe confrontar. Esta autonomía evidentemente cobra sentido a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo el lector contribuye activamente a la creación de más sentido. Y destaca Ricoeur la importancia de la temporalidad para este proceso de interpretación. Esto refleja esta dimensión más flexible, más evolucionaria, o más evolucionaria se diría, ¿no? Evolucionaria es el término, de la comprensión, pero la comprensión entendida como algo mucho más profundo que la literalidad. Hablamos de metáforas, hablamos de simbolismos, hablamos del juego entre el texto y el intérprete, en este juego dialógico que tienen ambos para que resulte una interpretación mucho más expansiva para la comprensión, esta dimensión más flexible para la interpretación. Y ambos coinciden, Gadamer y Ricoeur coinciden siempre en que la interpretación no es un proceso mecánico, no es un proceso rígido, ¿no? Como lo puede ser la ciencia, por ejemplo, como puede aplicar al conocimiento teórico de los textos, es rígido, sino para ellos el conocimiento es un tipo de diálogo dinámico entre el intérprete y el texto. Mientras que Gadamer subraya la importancia del horizonte y la fusión de horizontes, ¿no? El horizonte es todo lo que conlleva detrás del intérprete y del texto, incluso del autor,
Y la fusión de horizontes es esta parte que se crea la comprensión ahí, en esa fusión. Mientras que Ricoeur pone énfasis a la polisemia del texto, o sea que tiene varios significados. Y esta función de la metáfora también. Ambos comparten esta idea de que el proceso interpretativo es siempre histórico-contextual. Siempre es histórico-contextual, pero lo que lo enfoca de distintas maneras, ¿no? Gadamer enfatiza la influencia de la tradición, esta tradición que conlleva a uno, mientras que Ricoeur hace hincapié en el papel activo del lector, ¿no? En estar en esta constante apertura de nuevos significados a través de la metáfora. Y esto es evidentemente contrastante, pero a la vez también enriquecedor para nosotros, porque podemos identificar cómo nos vamos a relacionar con un texto. Y también las contribuciones que de ambos pensadores ha enriquecido el campo de la hermenéutica contemporánea, ¿no? Ha profundizado en la naturaleza de la relación entre el intérprete, que nunca es fija ni definitiva, sino que es abierta a revisiones, a transformaciones, a nuevos campos de comprensión que no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos percatado. La hermenéutica ha tenido siempre esta influencia muy significativa en la filosofía moderna, porque en la filosofía moderna recordemos que el conocimiento ya proviene del hombre, ¿no? El hombre mismo, el ser humano, es la base del conocimiento, de un conocimiento certero, de que el cogito ergo sum. Entonces, transformando la manera en que tenemos el conocimiento, transformamos el mundo del conocimiento en cuanto nosotros entendemos qué es la interpretación, y también la relación entre el sujeto y el objeto. Y esta disciplina originalmente estaba relacionada a textos religiosos, nada más literarios, pero se ha expandido tanto y ha abordado cuestiones amplias como el sentido, la comprensión humana, la verdad. Y ahora vamos a ver el enfoque del replanteamiento, el conocimiento y la objetividad, ¿no? El objetivo, no un objetivo, bueno, sí, la objetividad, cuando hablamos de un objetivo fijo, ¿no? Entonces la hermenéutica cuestiona estas concepciones modernas de conocimiento objetivo, verificable, que serán propuestas por racionalistas y también por empiristas. Que básicamente los empiristas evidentemente ya tienen este proceso más científico, pero los racionalistas también, ¿no? De conocer la verdad, y ese conocimiento de la verdad se llega por tal pasos sistemáticos. Entonces filósofos como Gadamer y Ricoeur subrayan que la comprensión humana no es un acto puramente objetivo, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Porque la comprensión humana conlleva capas y capas de profundidad, ¿no? Te imaginas una persona súper consciente de todo, ¿no? Que ha comprendido muchas cosas, y le llevamos a un contexto donde no hay mucha comprensión, en contextos más actuales, no hay practicidad, por ejemplo, ¿no? Lo pragmático, lo utilitario. Entonces aquí no tienes el valor que va a tener en una sociedad que también está en ese estado de comprensión profunda de la realidad, y eso es sumamente clave para el desarrollo social, ético, político de una sociedad. La hermenéutica ha cuestionado estas concepciones de conocimiento objetivamente verificable, ¿no? Y propuestas principalmente por el racionalismo y el empirismo. Y esto también quiere decir que este conocimiento verificable, que es el conocimiento objetivo de las leyes, de cómo se vive, de cómo debe pensar una persona, etcétera, ha hecho que no se haya abierto la posibilidad de nuevas formas de comprender la realidad, que sean más globalizadas, y esto evidentemente es algo muy cuestionado, ¿no? Se llega al extremo de la relatividad subjetiva, pero también se topa con este enfoque de la objetividad, esta objetividad que es más castrante para la interpretación. Y a lo largo del siglo XX, filósofos hermenéuticas han resaltado el papel central del lenguaje en la constitución del sentido, ¿no? La filosofía moderna, especialmente con Martin Heidegger y Gadamer, han sostenido que el lenguaje no es simplemente una herramienta para comunicar ideas ya formadas. Y ojo, esto es lo que se concibe del lenguaje, ¿no? Sino que constituye nuestra manera de estar en el mundo. En ese sentido, la realidad implica interpretar el lenguaje y la estructura que dan forma a nuestra percepción.
forman esta estructura del lenguaje y a la vez afectan nuestra percepción, y esa visión del lenguaje ha influido profundamente en el desarrollo de la filosofía postmoderna. Y especialmente con Foucault, Derrida y otros pensadores critican la idea de una representación directa y transparente del mundo, ¿no? La hermenéutica ha desafiado la noción de modernidad del sujeto autónomo que es capaz de alcanzar la comprensión pura e independientemente de la realidad, en contraste a la idea cartesiana del sujeto como una entidad aislada que conoce el mundo. Y la hermenéutica sostiene que la comprensión está siempre mediada por el contexto, la historia, la intersubjetividad. Llega Heidegger, por ejemplo, y argumenta que el ser humano no es un observador externo del mundo, sino que está profundamente involucrado con él y es uno con él incluso, ¿no? Y la interpretación, por lo tanto, no es un acto de distancia objetiva, sino una participación activa en el mundo que revela su sentido. Y esto es clave. Investigaciones en el futuro se van a investigar cómo Masaru Emoto a partir del lenguaje cambia las moléculas del agua, ¿no? Y es muy conocida esa investigación, pero parece que si la ciencia dice que eso es así, la investiga más, entra en un conflicto tremendo. Y por eso evidentemente no hay mucha investigación sobre esto, no hay mucho desarrollo igual sobre su filosofía, sobre su pensamiento de que el lenguaje modifica las moléculas del agua. Y porque ya abriríamos campos que la ciencia no podría explicar, ¿no? La dinámica del pensamiento, el lenguaje y la modificación de las moléculas es algo sumamente complejo y difícil incluso de concebir, de imaginar, ¿no? Pero se aplica en la realidad, ¿no? En la realidad, en las pruebas que hizo Masaru Emoto, evidentemente. Entonces la hermenéutica ha desafiado esta noción moderna del sujeto autónomo, independiente de la realidad. Muy interesante. A lo largo de la historia tenemos que entender que esta idea de historicidad de la interpretación ha influido en corrientes filosóficas contemporáneas, como ya vimos la teoría crítica, el existencialismo, la fenomenología, que también reconocen que el conocimiento está condicionado por los contextos históricos y existencialistas de los sujetos. La influencia de la hermenéutica en la ética es notable, ya que sugiere que los principios éticos no pueden ser comprendidos de manera abstracta y universal. Ricoeur y Gadamer han argumentado que la ética está profundamente vinculada con la interpretación de los actos, y hablamos de hermenéutica, las narrativas también, ¿no? Las narrativas de vida de una persona y el contexto histórico, evidentemente. Así, la ética no es solo un conjunto de reglas fijas, sino que es un proceso de interpretación que involucra una reflexión continua sobre las circunstancias, los valores que guían nuestras decisiones diarias, y esta visión influye para que haya más debates de éticas contemporáneas, como el papel, como el enfoque de la justicia social, el multiculturalismo, la interpretación de los derechos humanos y demás. Evidentemente la hermenéutica ayuda, ¿no? Y filósofos como Foucault y Gadamer usan la hermenéutica como instrumento para la crítica social y política también, y han explorado cómo las estructuras de poder se manifiestan en las formas de interpretación. Entonces la hermenéutica ha sido utilizada para cuestionar las narrativas dominantes y también ofrecer nuevas interpretaciones de los eventos históricos, culturales, sociales, políticos en general. Y al reconocer que la interpretación está influenciada por las relaciones de poder, los hermeneutas han contribuido a develar cómo las ideologías y los discursos establecidos modelan la manera en que cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos la historia. Y en el contexto más postmoderno, la hermenéutica ha desempeñado un papel crucial en desafiar las grandes narrativas de la modernidad, ¿no? Como filósofos como Jean-François Lyotard han señalado que la gran narrativa de la razón y el progreso es solo una de las muchas posibles interpretaciones de la historia, y en este sentido la hermenéutica promovía una visión más pluralista, más fragmentaria de la verdad,
que admite la coexistencia de múltiples perspectivas, y este enfoque ha sido esencial en la crítica a los totalitarismos, un sistema político opresivo, ¿no? de ideologías rígidas, al poner de relieve que la interpretación es siempre contingente, revisable y dependiente de las condiciones históricas y culturales. Y esto abre muchos debates también, ¿no? Sobre la mejor forma de gobierno y demás. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas y de respuestas que tanto me gustan. Y una de las preguntas es: ¿qué es la hermenéutica y cómo se aplica en la vida cotidiana, ¿no? Muy fácil, pero a la vez en la vida cotidiana, ¿no? La hermenéutica se aplica cada vez más cómo interpretamos el comportamiento de otras personas. Bueno, la hermenéutica, para empezar, es un arte, es la ciencia de la interpretación, especialmente, pero no necesariamente, en textos y discursos, pero va más allá de la lectura de libros siquiera, ¿no? Bueno, en la vida cotidiana podemos interpretar el comportamiento de las personas y tratamos de comprender un mensaje, evaluamos el contexto social, cultural, cuando estamos hablando con alguien sobre un tema, por ejemplo, no solo captamos el contenido literal de sus palabras, sino que también intentamos entender el significado detrás de estas palabras que nos dicen, ¿no? Tratamos de encontrar la psicología del autor, el horizonte del autor, pero el horizonte de lo que nos dice también, ¿no? Y aquí evidentemente tomamos en cuenta factores como el contexto, la relación con esa persona, nuestras propias experiencias. Entonces la hermenéutica nos ayuda a comprender que siempre hay un proceso de interpretación involucrado, ¿no? Y este proceso está marcado por nuestras experiencias previas y también nuestros prejuicios. Bien, ¿cómo se relaciona la hermenéutica con la filosofía? Muy interesante esta pregunta, ¿no? La hermenéutica está, aunque no, bueno, evidentemente sí, no está profundamente vinculada a la filosofía, porque plantea preguntas fundamentales sobre cómo los seres humanos conocemos, cómo los seres humanos entendemos el mundo, cómo hacemos esto, ¿no? ¿Qué es comprender el mundo, ¿no? ¿Qué es conocer el mundo? Son cosas diferentes, y a través de la interpretación de textos filosóficos y evidentemente otro tipo de conocimientos, los filósofos hermenéuticos han reflexionado sobre la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de la verdad, el lenguaje, la subjetividad. Y ya vimos dos claros ejemplos, Gadamer y Ricoeur, donde han mostrado que la interpretación no es simplemente un acto de descifrar un texto de manera objetiva, sino que es un proceso dinámico que involucra tanto al intérprete como al objeto de interpretación, ¿no? Y en este sentido la hermenéutica ha influido en la filosofía moderna al desafiar la idea de que podemos acceder a una verdad universal y objetiva, proponiendo en su lugar una visión más compleja, más abierta, más contextualizada del conocimiento y de la verdad, evidentemente. Y eso me parece realmente el gran atino de la hermenéutica en relación con la filosofía. Bien, otra pregunta es: ¿qué significa la fusión de horizontes en la filosofía o en la hermenéutica de Gadamer? Ya hablamos un poco de la fusión de horizontes, pero es algo muy complejo. No hemos tomado un capítulo entero para hablar de este tema, pero para resumir, es un concepto clave que significa que al interpretar un texto o una situación, etcétera, no se trata solo de imponer nuestra perspectiva sobre lo que estamos leyendo o viendo, analizando, sino que entrar en el proceso de diálogo con el texto. Es decir, todo el conocimiento que tengo yo, bueno, que tenga la persona, toda la experiencia que tenga las personas, hablamos de el texto, lo que fuese, ¿no? Todo el conocimiento que conlleva, todas las perspectivas previstas, todas las experiencias se fusionan con el horizonte de lo que se está interpretando, ¿no? Yo soy consciente de este conjunto de mi horizonte, que son conocimientos, prejuicios, experiencias, perspectivas previas y demás. Entonces se fusiona con el horizonte de aquello que estoy interpretando. En este caso, un ejemplo, el texto, ¿no? Que es más sencillo. Y esta composición, evidentemente el texto
se refiere a un tipo de horizonte propio del texto, el propio contexto histórico, cultural, el contexto lingüístico en el que fue escrito y demás, ¿no? Y a través de este diálogo entre horizontes, tanto el intérprete como el texto pueden transformarse, así produciendo una comprensión que va más allá de las limitaciones iniciales de cada uno. La fusión de horizontes subraya siempre que la interpretación es un proceso vivo, es un proceso mutuo, es un proceso transformador. Y esto dio un ejemplo clave, ¿no? Cuando, por ejemplo, voy a hacerlo un poco más complejo. Llevamos un texto de Heidegger a un adulto que nunca ha leído filosofía. Se lo entregamos. Y él lee el libro y no le explicamos nada, evidentemente. Y él entiende ciertos conceptos y cierta parte de ese libro y lo deja. Él, al descubrir esos conceptos, ya descubrió este horizonte del texto, interpretativo del texto. Y él también, con su horizonte, se fusionan ambos y se crea el conocimiento, la interpretación de ese conocimiento. Un nuevo horizonte. Pero ahora, cuando él, con este horizonte propio que ha adquirido, ese horizonte nuevo, ¿no?, que se vuelve ya propio del intérprete, del lector, de acá de 5 años se lee filosofía, y Hegel, Schopenhauer, etcétera, Derrida, lee el texto y entiende que más conceptos que antes no ha visto. Entonces se genera un nuevo horizonte, pero un nuevo horizonte de interpretación, dado que los conceptos previos que tenía este horizonte previo de él, el horizonte del intérprete, se ha fusionado con el horizonte del texto, que parece que siempre ha estado ahí, pero evidentemente no estaba resultante el horizonte para que entienda el libro. Me refiero a que el texto, siendo un conjunto vivo con sus propios horizontes, desvela lo que el intérprete es consciente de interpretar, la capacidad que tiene el intérprete de interpretar aquello. Pero cuando vuelve 5 años más adelante, la comprensión se vuelve mucho más amplia y el texto, como aquí vemos que el horizonte del texto está ahí, está vivo, y el conocimiento se revela mucho más aún. Y esta fusión de horizontes evidentemente hace posible esto. Pero ahora imagínese esto, ¿no? En una sociedad, por ejemplo, extremista, para no... América Latina voy a decir, ¿ya? Iba a decir Corea del Norte, pero en los matices, en los extremos, creo que se vuelve más fácil, pero a la vez no podemos, claro, lo vamos a entender, pero no vamos a hacer este tipo de interpretación o reflexión más profunda, que es lo que queremos. Entonces, en América Latina hay un cierto tipo de comprensión de la realidad, del mundo, de las cosas, que ha dominado, ¿no? Que es el capitalismo, que gaste millonario, sea pragmático, utilitario y demás. Ok, ese es el horizonte de interpretación de la realidad que tiene ahí. Y nosotros, evidentemente, por lo que también Foucault y demás filósofos nos dijeron, ¿no? Nos advirtieron de esto, ¿no? Que van a existir ciertas interpretaciones que van a ser dominantes, y entonces ahí va a haber un juego lingüístico donde vamos nosotros a estar sometidos a este tipo de interpretación tradicional, este tipo de interpretación, en Gadamer se puede ver lo tradicional, ¿no? Pero este tipo de interpretación ya establecido ahí para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando un latinoamericano viaja a Europa, ¿no? Y conoce Europa y se queda tiempo ahí, y evidentemente el horizonte de comprensión de la realidad es diferente, ¿no? Hay más conciencia de reciclaje, hay más conciencia de la sociedad, hay más conciencia de la comunidad, hay más orden, más limpieza, más educación, más bienestar en general.
y vuelve a América Latina y entra un tipo de comprensión diferente, ¿no? Ve los problemas sociales que no veía antes. El problema de la contaminación, de la delincuencia, de la falta de comunidad, etcétera. Muchos problemas. Entonces ahora el horizonte de comprensión de esa sociedad va a estar influida por el horizonte de aquella persona que ha vuelto a Europa. Entonces poco a poco este horizonte de comprensión de las personas se va ampliando más al horizonte de aquella persona que vuelve acá. Pero ¿qué pasa cuando el horizonte que ha abierto en Europa acá se cierra, ¿no? Y se cierra tanto que no logra expandir completamente un tipo de comprensión nueva de la realidad. Y se pone a enseñar y se pone a hacer protesta política, entra el partido político, va generando demás, va debatiendo, entra al Congreso, y luego del Congreso llega a la presidencia, ¿no? Y en la presidencia se le ocurre hacer leyes parecidas a las de Europa, parecidas a las más convenientes, y logra ahí abrir un tipo de horizonte nuevo que va en contra del horizonte que ya estaban preestablecidos a interpretar. Entonces la interpretación del país, la interpretación de la realidad, la interpretación de la sociedad cambia a medida que se va expandiendo lo que entendemos nosotros por comprensión, por la capacidad de concebir la realidad de otra manera, concebir la realidad de otra forma, ¿no? Muchos lo llaman, y reduccionistamente, bueno, estos términos que utilizo también, ¿no? Pero muchos lo llaman ampliar la conciencia, ¿no?, de la persona, y ampliar la conciencia del ideal colectivo. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Esta persona influye en esa sociedad, influye en este país como presidente, y el horizonte de comprensión se eleva más, ¿no? Se abre más, y en este caso se abre más. Llega a un nuevo horizonte más profundo de comprensión de la realidad. Entonces va cambiando poco a poco, pero sale de la presidencia y vuelve a Europa otra vez, y se da cuenta que el horizonte ha cambiado un poco más, ¿no? Ha cambiado mucho más, y es más profunda la interpretación de la realidad, ¿no? Ideología de género, respeto para las personas que se casan con árboles, leyes etcétera. Y vuelve a Perú y ve que hay un horizonte que no ha sido revelado aún. Y evidentemente esto es lógico y esto es evidentemente más fácil cuando decimos que el contraste entre las culturas, ¿no? Europa, América, etcétera. Primermundista, tercermundista, etcétera. Pero acá ya hablamos de un horizonte de comprensión que se puede aplicar, que se puede expandir, que se puede revelar en las sociedades latinoamericanas. Pero vemos que esto siempre es dinámico. Hemos visto que siempre constituye a un tipo de comprensión más amplia, más profunda de la realidad, lo que lleva a un tipo de relatividad, y nunca se llega a la unicidad de esa comprensión. Pero con la llegada del internet se da algo muy específico, ¿no?, que es la globalización. ¿Y qué es lo que va en contra de la globalización? Es el Estado. El Estado pone límites, separa, crea el nacionalismo y demás constructos abstractos, fronteras y muchas cosas más, instituciones que lo separen de otras instituciones. Y esto hace que esta globalización no avance por completo. Porque, por ejemplo, toda la vida se hace más fácil con ejemplos. Yo quiero traer 100 autos chinos, por ejemplo. Yo soy importador, quiero traer 100 autos chinos. En el puerto de Chancay evidentemente puedo. Y bueno, entonces compro autos chinos, los traigo para acá, pero
me cobran impuesto. Y digamos, un supuesto, quiero comprar un ejemplo real, ¿no? Que está, ¿no? Que se da acá 2025 de enero 20. Yo quiero, digamos, yo quiero traer un carro de Estados Unidos acá, pero de segunda mano, porque me conviene, porque el precio está bien y demás. Entonces yo pago carro y le digo, compro en la subasta y me hago los papeles y demás, y resulta que cuando estoy por recoger mi carro al puerto no puedo sacarlo porque está incautado, porque no puedes traer carros de segunda mano que hayan pasado más de 2 años, que ya hayan pasado más de 2 años de vigencia, y el carro que quería traer es de 2021, por ejemplo. Y en este caso esas limitaciones hacen que no sea totalmente libre. Otra cosa, yo quiero crear una cuenta de banco en Estados Unidos. Estados Unidos me permite crear esta cuenta de banco, pero mi país no me permite asociar mi cuenta de banco local con esta cuenta que yo quiero crear en Estados Unidos. Evidentemente, ahora con el Bitcoin, con las plataformas con las distintas plataformas, los monederos de criptomonedas, yo puedo las blockchain, entonces puedo comprar Bitcoin y puedo unificar y puedo globalizarme y usar mi dinero en cualquier establecimiento que use Bitcoin, en cualquier blockchain y que acepte Bitcoin. Entonces ahora la globalización ha abierto un campo, pero un campo digital, ¿no? Y la interpretación que le doy a este campo digital define las limitaciones que yo tengo en mi interpretación de la realidad ahora. O sea que si esa interpretación de que yo puedo comprarme y usar mi dinero en cualquier país del mundo que acepte Bitcoin, no se daría si no hubiese conocido los Bitcoin, no se daría si no hubiese conocido las leyes de importación, no se hubiese conocido y demás, ¿no? Entonces el Estado parece que te pone un límite abstracto de interpretación de la realidad que ya te condiciona a ciertos tipos de vivencias y convivencias y de modos de pensar que se aplican a tu realidad, que las hacen aplicar a tu realidad, ¿no? Pero con el internet ha sido un cambio tan profundo que ya no es limitante, ¿no? Pero evidentemente ahora han puesto impuestos para vender por internet, ¿no? Hay impuestos, la CIU 9000, por ejemplo, que se usa para afiliaciones, que se usa para eventos digitales y todo lo digital, ¿no? Y en este caso hace que no sea compatible una globalización, o sea, me refiero a una interpretación amplia, globalizada de la realidad, del mundo, del mercado, etcétera, porque el Estado pone estas barreras, ¿no? De identidad, de nacionalidad, de bloqueos, ¿no? Y esto es algo que en el futuro evidentemente va a haber otra comprensión de la realidad, otra comprensión, por ejemplo, de las fronteras, ¿no? ¿Por qué queremos fronteras si somos vecinos, ¿no? ¿Por qué queremos fronteras si a 100 metros estoy en otro país, ¿no? ¿Por qué? Entonces ahí, ¿por qué si vivo ocupado el mismo río tengo un documento de identidad diferente, ¿no? La comprensión de acá en el futuro va a ser diferente a la comprensión que tenemos actualmente de la realidad. Y esto evidentemente marca un antes y un después, pero debido a la fusión de horizontes que se da, en la fusión de horizontes de la hermenéutica, ¿no? Se va a interpretar la realidad desde otra perspectiva, contexto cultural, contexto histórico. Sin embargo, esto
se podría aplicar mucho más rápido si llevaríamos la hermenéutica o este tipo de conocimientos a muchas más personas, ¿no? A las masas. Ya estoy hablando como político, como populista, las masas, ¿no? Bueno, si todos conocieran este tipo de comprensión hermenéutica de que podemos interpretar la realidad desde otra perspectiva, podemos tener un horizonte nuevo de interpretación que nos lleve a sociedades más futuristas, más globalizadas, y eliminamos los diferentes, como pasó en Argentina, ¿no? Que habían puesto más de 70.000, se les dijo que eran impuestos, pero tenían otro nombre específico, adendas a la sociedad, ¿no? Ciertos tipos de adendas, impuestos a los consumos, se intervino, ¿no? a la sociedad de esa forma. Y con Milei parece que el gobierno de Milei hace que todo esto sea mucho más libre, ¿no? Y en esa libertad el horizonte de comprensión evidentemente se expande y llega a un nuevo punto que abre mucho más lo que se refiere a un tipo de modo de cómo interpretar la realidad y modo de cómo vivir en esa realidad, de cómo crear mi realidad a partir de este nuevo horizonte de comprensión que he adquirido. Y evidentemente eso es lo que se debería hacer, que es muy muy interesante todos estos temas que acabamos de mencionar. Bien, hemos llegado casi al final. Y la última parte hablamos un poco de la política, ¿no? Pero la hermenéutica es crucial para la filosofía política porque ayuda a interpretar, analizar estas estructuras de poder, las ideologías, las narrativas dominantes. Todo el mundo. Hay algo curioso que quiero reflexionar, ¿no? En Perú, por ejemplo. La presidenta Dina Boluarte, todo el mundo. Hay un sesgo que tienen de ella, ¿no? Como el enemigo, como el otro, que es corrupta, que es vendepatria, que es asesina, incluso cosas muy fuertes, pero esta narrativa que dice ella de que no puede salir a protestar porque es terrorismo, es una narrativa dominante. Decirle a una presidenta que está actuando mal, que no puede ir en contra del Estado, aunque el Estado hace lo que quiere, es terrorismo. Entonces, estas narrativas dominantes son una interpretación hermenéutica de la realidad social y política que no cuestionamos. Y no cuestionamos evidentemente porque no hay un nuevo horizonte. Se abría un nuevo horizonte que sería un Antauro, por ejemplo, que luche contra el otro, el enemigo. La gente por las demandas sociales se unirían a Antauro y por tener esta narrativa personal subjetiva que nos la podemos aplicar. No podemos salir a la calle y hacer huelga por Dina Boluarte porque nos meten presos. Saldríamos y haremos el apoyo, y esta nueva interpretación, este nuevo horizonte que sería el opuesto, chocaría con esa narrativa dominante, con ese horizonte, y ahí habría esa dialéctica hermenéutica donde surja una solución, ya sea renunciando, ya sea adelantando elecciones, ya sea en casos extremos un tipo de cambio de gobierno y demás. Entonces influye este tipo de narrativas dominantes, como entendemos y como nuestra comprensión se aplica a lo que es justo, a lo que significa la libertad, a lo que significan los derechos humanos. Entonces los textos políticos, como las constituciones, los manifiestos y los discursos públicos, están llenos de significados que requieren que sean interpretados en un contexto histórico social propio. Entonces la hermenéutica también nos permite cuestionar las interpretaciones oficiales, ¿no?, que ellos tienen, y promover así una visión crítica de las estructuras políticas. Filósofos como Foucault y Gadamer, que han sido activistas, han utilizado la hermenéutica para examinar cómo las narrativas de poder se construyen y se perpetúan, y cómo las interpretaciones de la historia pueden ser desafiadas, reconfiguradas,
para lograr evidentemente una mayor justicia, una mayor comprensión, ¿no? En Perú no hay ningún presidente que no esté preso, no hay ningún presidente que esté libre de investigación. Y eso es algo... Y esto nos dice, eso nos dice, esto revela una interpretación de que el Perú es un país corrupto desde la cabeza hasta los pies. Interpretamos eso, pero no utilizamos un nuevo horizonte, no existe un nuevo horizonte que vaya en contra de esto. ¿Y por qué no existe ese nuevo horizonte? Porque evidentemente no se genera este tipo de conocimiento, bueno, no solo no lo personalmente, sino no hay este tipo de conocimiento hermenéutico propio de un pueblo que abra la comprensión de las personas. Y evidentemente las narrativas dominantes, las ideologías dominantes, las estructuras de poder que interpretan las realidades sociales y políticas del país hacen que parezcamos receptores, lectores inactivos de esta interpretación. Pero la hermenéutica va por todo lo contrario. La hermenéutica dice que este es un proceso activo donde el intérprete actúa, interviene, está incluido en esta narrativa, tiene que estar incluido, y evidentemente no existe esto en muchos países latinoamericanos. Hasta llegar a los extremos de Venezuela, ¿no? Que ya el extremo era tanto que salieron a guerras, había protestas y demás, ¿no? Y evidentemente ese es el culmen, esto es la manifestación pura y real del choque de dos horizontes de comprensión. Y es muy, muy, muy eleccionador todo esto en la perspectiva de la realidad social y política. Bien, hay muchos filósofos que seguramente, no, estoy completamente seguro que vamos a tratar. Los republicanistas, la Cloud y demás. Bien, llegamos al fin de este episodio. Nos vemos el día de mañana, que ya vamos a entrar a la filosofía analítica. Vamos a hablar de Wittgenstein y de Austin. La filosofía analítica va a ser muy interesante, muy muy interesante. Vamos a dar la biografía de Wittgenstein, de Austin también, y vamos a explorar las preocupaciones de este enfoque analítico. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos y un fuerte abrazo.